Capítulo 77. No quiero vivir así uno. Puede que les haya tomado medio día llegar a la aldea en carruajes, pero para el viaje de regreso a casa necesitaron 4 días de caminata sólida. María ni siquiera se molestó en decir nada y se dirigió directamente al templo de su elección. Incluso si la reacción adversa fuera pequeña, una ceremonia seguía siendo una ceremonia al final del día. Mencionó que necesitaba rezar y recuperarse en un templo donde reside el Dios para evitar posibles pérdidas. Por otro lado, Mikhail y Verónica parecían no querer separarse así como así. Era bastante obvio por qué se sentirían así, aunque las habilidades, el juicio, las acciones generales y el comportamiento de Seol-hyu durante la solicitud en sí les habían causado una profunda impresión. Era difícil estimar qué tan alto crecería en el futuro considerando lo increíble que era como nivel 2. No perderían nada acercándose a él ahora. Porque, bueno, quién sabe qué pasaría. Mikhail había terminado con sus cálculos mentales e hizo una sugerencia amistosa para compartir unas cuantas cervezas juntos. Dijo que pagaría las bebidas como gesto de agradecimiento por salvar sus vidas y las de Verónica. Seol-hyu también jugueteó con su ábaco interno. Ya lo había sentido antes, e incluso ahora no había cambiado realmente, estos tipos no eran realmente de su agrado. Sin embargo, sus habilidades deberían recibir un buen impulso después de alcanzar el nivel 4. Si pensaba en el futuro, entonces no sería tan mala idea hacerse amigo de ellos ahora. Lo más importante es que, aunque Cho-hon, amante del alcohol gratis, mostraba tantas ganas de ir, él simplemente tenía que decir que sí. Y ese día, Seol-hyu hizo lo que anunciaba el pub y comió, bebió y se divirtió a fondo hasta que estuvo casi todo borracho. Cantó a voz en cuello y alegremente con Cho-hon mientras volvían a la oficina. Se dio una merecida ducha refrescante y se tumbó de espaldas en la cama. Después de haber dormido en el duro e implacable suelo durante varias noches seguidas, esta modesta cama se convirtió de repente en el lugar de descanso más suave y cómodo del mundo. Esto es tan bueno. Le gustaba mucho el olor de la gente que vivía a su alrededor. Ya no estaba solo. Era un terrícola que había hecho su nido en Aramark ahora. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras un pensamiento tras otro entraba y salía de su cabeza. Su expresión siguió siendo de felicidad mientras se quedaba dormido. Solo se dio cuenta de que Dylan y Hugo no estaban en la oficina a la mañana siguiente de su regreso a Aramark. Como su equipaje habitual no estaba a la vista, no parecía que hubieran salido a dar un paseo casual o algo por el estilo, pero Seol-hyu lo dejó pasar. Esos dos tenían una misión que cumplir, ¿verdad? No tenía ni idea de cuánto tiempo estarían fuera, pero al ver que Cynthia había venido personalmente a hablar con el dúo, la misión no podía ser del tipo que pudiera terminar en 1 o 2 días. Además, Ian también estaba involucrado, así que Seol-hyu no pudo evitar preguntarse si la familia real también estaba involucrada en este asunto de alguna manera. Espera. ¿No significaba eso que solo él y Cho-hon vivían en este edificio, entonces? Hasta que los dos regresaran, obviamente. ¿No era algo así como una pareja viviendo juntos? Oh, sí. Eso sí que es refrescante. Eso sí que te despierta bien, ¿verdad? Fue en ese momento cuando escuchó su voz familiar. Cho-hon había terminado su rutina de ejercicios matutinos para combatir la resaca y se había duchado antes de salir del baño mientras sacudía su pelo mojado. ¡Wow! No importa cuántas veces lo viera, no podía evitarlo. Ese par de muslos firmes que emergían de las curvas de los shorts Dolphin. Sus nalgas, carnosas y saludables, en forma de lágrima, conectadas a esos muslos. Y las líneas arqueadas que fluían desde allí para formar hermosas curvas que se asemejaban a un fino jarrón de cerámica blanca, con su ombligo de forma bastante atractiva en el centro captando la atención. Y luego, como llevaba la camiseta blanca sin mangas, su pecho erguido se anunciaba con un paso más que antes. Tal vez la miró fijamente durante demasiado tiempo,
porque Cho-hon dejó de beber agua y le dirigió una mirada extraña. ¿Qué pasa con esa expresión tuya? ¿Qué quieres decir? Tus ojos se mueven como un par de gusanos, y el filtrum debajo de tu nariz también se estira hasta el suelo. Cho-hon se acercó al sofá y se sentó en él. Seol-hyu rápidamente tomó el lugar junto a ella y comenzó a acariciar su cabello como si fuera su nuevo pasatiempo favorito. Su cabello mojado aún brillaba suavemente con ese tono plateado tan llamativo. Todo parecía tan bonito y suave al tacto, así que, naturalmente, no pudo evitar tocarlo. Cho-hon estaba mordiendo una fruta, pero luego sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral y giró rápidamente la cabeza hacia un lado. Vio a Seol-hyu agarrando firmemente algunos mechones de su cabello para poder rozar su cara con ellos. ¿Qué estás haciendo? AHH, es que se siente bien, ¿sabes? Y además, es tan bonito de ver. Para. Me estás dando escalofríos. Ojalá tu pelo se quedara así para siempre. Deja de soñar, ¿quieres? A más tardar, debería volver al original. Arg, te dije que pararas ya. Seol-hyu intentó atarse el pelo y hacer una bonita forma, así que se puso bastante temperamental y sacudió la cabeza salvajemente. Todo su duro trabajo intentando crear un lazo perfecto se había perdido ahora para siempre y solo podía lamentar la pérdida en su corazón. De repente perdiste los tornillos o algo así. Sabes, pareces un pervertido cuando te pones así. Por favor, ¿puedo tocarte el pelo un poco más? Bueno, me tratas como a una almohada, así que es justo, ¿no? Ag, Imma just. Cho-hon amenazó con tirarle la fruta antes de darle un buen mordisco. Oria. Luego se tumbó en el sofá y puso las piernas sobre su regazo. No queriendo salir perdiendo, Seol-hyu también la agarró del pelo. Vamos, ahora mismo. O si no. Baja las piernas primero, entonces. HNG. Cho-hon resopló desafiante. Sus mejillas se inflaron de arriba a abajo mientras seguía masticando antes de hablarle. Hey. Hoy voy a los templos, así que, ¿quieres que vayamos juntos? Pero, ¿yo soy gula? ¿No eres ira o envidia? Ag, vamos ya. Eres un nivel 2, ¿sabes? No importa dónde vayas, mientras no seas de nivel 4, ¿me equivoco? Claro, tenía razón. Además, estoy planeando pasar por la casa de Gula, también. ¿De verdad? Pero, ¿por qué irías al templo de Gula? Seol-hyu había estado usando sus muslos como improvisada batería y los golpeaba ligeramente, pero tras oír su declaración, sus manos se detuvieron bruscamente. ¿Podría ser? Hang on a minute. ¿En serio? No, bueno, no es algo definitivo. Lo sabré cuando llegue allí. Cho-hon llevaba una expresión desinteresada. Evitó mirarle y se centró en masticar su fruta. Sin embargo, no podía ocultar del todo que las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba de vez en cuando. Seol-hyu le dedicó una sonrisa brillante. ¿De verdad? ¿Vas a ser de nivel 5? Le dio un codazo en el costado y ella se retorció en el sofá mientras soltaba una carcajada. Arg, te lo dije, tengo que ir a ver primero. Cho-hon siguió riendo a carcajadas mientras le hacía cosquillas. ¿Por qué no dijiste nada? No esperaba que un nido apareciera de repente de la nada, ¿sabes? ¿Qué camino piensas tomar? Aún no lo he decidido. No me interesa ir con envidia en absoluto. Si voy con ira, entonces me convertiría en un templario. Si voy con gula, hay muchas posibilidades de que acabe siendo un cruzado. Un templario, un cruzado. Estoy celoso. Incluso sus nombres suenan bien. Seol-hyu se levantó del sofá de un salto. No hay tiempo que perder, entonces. ¿Qué estás haciendo? Vamos, levántate, vamos. Tómalo con calma. Iré después del desayuno, está bien. Además, ¿crees que convertirse en un rango superior es tan fácil? ¿No lo es? A partir del nivel 5, las experiencias por sí solas no serán suficientes. Tus puntos de contribución también cuentan. ¿Puntos de contribución?
Cho-hon se terminó la fruta para entonces. Se sacudió ligeramente el polvo de la mano y asintió con la cabeza. ¿Debería llamarlo el nivel de contribución? Miran cuánto servicio has prestado al paraíso hasta ahora, ese tipo de cosas. Si no es suficiente, ¿no puedes llegar a los niveles superiores? Me pregunto. Bueno, es un poco difícil estar seguro de esto, ¿por qué? Cho-hon inclinó la cabeza de un lado a otro antes de continuar. Bueno, incluso la realeza se involucra cuando llega el momento de ascender a los rangos superiores, ya ves. ¿Realeza? ¿En serio? Sí. Vas a un templo y te reconocen allí, luego llevas a cabo la misión que te dan los miembros de la realeza. Solo entonces puedes subir de nivel. Es como una prueba de ascenso. ¿Tienes que pasar por todo eso? ¿Sin excepciones? Bueno, obviamente ha habido casos de personas que subieron de nivel sin hacer una prueba, pero eso es solo para aquellos que han contribuido mucho incluso cuando llegaron al nivel 4. Ya sabes, esas personas que no gastan un solo punto de su cuenta de puntos de logro y solo persiguen un campo de batalla tras otro. Lástima que casi no hay terrícolas que hagan eso. Seol Hee-ju murmuró para sí mismo. Es más complicado de lo que pensaba. Cho-hon se encogió de hombros. No se puede evitar. Llegas a los rangos superiores y la forma en que la gente te trata cambia, ¿sabes? Oh, bueno. Los guerreros todavía lo tienen más fácil en comparación con los sacerdotes, te lo haré saber. ¿Qué tan malo es para los sacerdotes, entonces? Escuché que tienes que tener un montón de ofrendas listas y también tienes que demostrar tu valía a través de algún método. Es demasiado molesto. Seol Hyu asintió con la cabeza. Supongo que ser un sacerdote no es tan fácil como parece. Se podría decir eso. Si te pones realmente técnico al respecto, cada trabajo tiene sus pros y sus contras. Es la misma historia para los hechiceros también. En cualquier caso, ¿deberíamos celebrar esta noche? Cho-hon fue tomada por sorpresa por eso. ¿Una celebración? ¡Ey! No hay necesidad. No es nada que valga la pena celebrar. Definitivamente vale la pena celebrarlo. Carpe Diem está a punto de dar la bienvenida a su segundo nivel superior, después de todo. Te digo que no hay necesidad. Es demasiado vergonzoso. Seol Hyu atrapó fácilmente la mano que se agitaba de Cho-hon y la acercó. No seas así y hagámoslo. Permíteme derrochar esta noche para poder obtener algo de ti en un futuro cercano, ¿de acuerdo? ¿En serio? Ve bueno, si estás pensando de esa manera. Sí, ¿por qué no? Probablemente no se sintió mal en absoluto de que alguien la estuviera felicitando así porque dejó de mirarlo con lascivia por el rabillo del ojo y se levantó del sofá mientras fingía estar derrotada por él. Sin embargo, había una sonrisa brillante floreciendo en su rostro pálido. Ciertamente le quedaba bien. Abrió la boca para hablar entre sus sonrisas. Me pregunto, ¿estará bien que solo nosotros dos celebremos? No hay remedio, entonces. Cuando Dylan y Hugo regresen, tendremos que celebrar otra. ¿Qué? Ya puedo imaginar la cara de Hugo. Cuando se entere de que he avanzado al nivel superior antes que él, va a tener un caso grave de dolor de estómago de celos. Los dos rieron a carcajadas y salieron juntos de la oficina. Se separaron a mitad de camino. Cho-hon dijo que se dirigiría primero al templo de Ira, y Seol Hyu le dijo que la estaría esperando en el de Gula. No esperaba mucho hoy, pero sería una mentira total si no estuviera esperando que algo sucediera también. Sin embargo, fue como se esperaba. No fue como si hubiera subido al nivel 3 hoy. Ya veo, no fue suficiente. Fu. Tu avaricia es demasiado excesiva. Aún así, La experiencia de combate sí que ocupa la mayor parte para llegar a niveles más altos, ¿cierto? La lánguida voz de Gula continuó. Sin embargo, no es lo único a considerar. Incluso si tu nivel físico actual cumple con los criterios, aún no has dominado ninguna de tus habilidades de nivel 2, ¿verdad? De hecho, tenía razón en eso. Y como tenía razón, Seol Hyu no tuvo más remedio que tragarse su corazón arrepentido y aceptar sus hallazgos. entiendo. Recuerda,
No siempre es bueno que tu nivel suba rápidamente. Debes intentarlo de nuevo después de prepararte lo suficientemente bien por dentro y por fuera. Lo haré. Entonces sintió la sensación de una mano acariciándole la cabeza como si Gula lo encontrara adorable. Él bajó un poco la cabeza. Aunque se sintió bien. Por cierto, lo has hecho admirablemente bien en tu misión. ¿Perdón? Fue un giro de los acontecimientos realmente sorprendente. Seol-Hyu inclinó la cabeza, pero un pensamiento entró en su mente lo suficientemente rápido. Si era una misión, entonces. ¿Te refieres a la solicitud? ¿Eso significa que exterminar el nido tendrá algún tipo de ramificaciones en el futuro? Una cosa tan simple e insignificante no afectará el flujo de eventos de ninguna forma. Gula sonaba tan gentil, pero sus palabras ciertamente no lo eran. Sin embargo, pensar que crearías una deuda a la fuerza y enredarías las cuerdas del destino de esa manera. Esperaba que simplemente pasaras de largo, pero luego me sorprendiste. Fu. Si te refieres a la deuda, puede ser. ¿Estaba hablando del jefe de la aldea? ¿O de Mikhail? ¿Era Verónica? ¿O, tal vez incluso los aldeanos? En cualquier caso, estoy aliviada. Aunque el camino por delante es un campo de espinas, ahora al menos posees zapatos que te ayudarán a caminar sobre él. Simplemente no entiendo lo que estás diciendo. Te estoy elogiando. Eso, al menos te abrirá un espacio para respirar, como mínimo. Por supuesto, todo depende de las elecciones que tomes al final. Aquí van de nuevo. Sentía que caía en un pozo de confusión cada vez que oía las palabras que sonaban como si él persiguiera las nubes flotantes. En serio, dejarle saber en palabras claras y concisas haría que el cielo se cayera o algo así. La causalidad se derrumbará, sí. No tomes a la ligera la divulgación de los secretos del cielo. Seol-Hyu estaba refunfuñando interiormente, pero se sorprendió por esa advertencia. Asustado de que le volvieran a dar una palmada en la cabeza, se despidió rápidamente y se dio la vuelta para irse. Esperó en la entrada del templo a Chohon, pero ella no apareció ni siquiera después de un largo rato. Parecía que necesitaba más tiempo del que habían previsto. Bueno, supongo que iré yo mismo. Pensó que terminaría su cigarrillo primero antes de irse, pero entonces vio a un hombre corriendo apresuradamente hacia él. Seol-Hyu nunca había visto a este hombre antes. ¿Eres Seol por casualidad? Disculpe, lo soy, pero ¿quién? Vengo del templo de Ira. Traigo un mensaje de Chang Chohon. Dice que llegará tarde hoy, así que no la esperes y regresa primero. ¿Cho-Hon dijo eso? He entregado el mensaje. Bueno, entonces. Como si no tuviera nada más que decir, el hombre simplemente se dio la vuelta y se fue sin siquiera despedirse. Honestamente, era difícil sacar conclusiones de ese mensaje solo. Seol-Hyu observó al hombre bajar apresuradamente las escaleras del templo mientras aspiraba las últimas bocanadas de su cigarrillo. ¿Pasó algo? Puede que Chohon dijera que llegaría tarde, pero eso no significaba que Seol-Hyu se quedaría sin hacer nada. Entrenó moderadamente hasta la hora de la cena y salió a comprar una buena cantidad de bebidas y aperitivos antes de regresar a la oficina. Los colocó en la mesa de centro y se acomodó en el sofá a esperar. Ella se alegrará cuando vea esto, ¿verdad? Sin embargo, no importaba cuánto tiempo esperara, Chohon no daba señales de volver. El reloj seguía avanzando y la comida se iba enfriando gradualmente. Seol-Hyu comenzó a hacer pucheros mientras se inquietaba. Solo regresó varias horas después de la hora de la cena. La noche ya había avanzado considerablemente para entonces. Seol-Hyu estaba tomando una pequeña siesta en el sofá, pero escuchó que la puerta principal se abría y sus ojos se abrieron de inmediato. Chohon había estado caminando con un rostro sin energía, pero luego se sorprendió al encontrarse con él. ¿No estabas dormido? Ah, es decir, bueno. La mirada de Seol-Hyu se bajó y Chohon la siguió hasta la mesa llena de comida. Ella jadeó con tardía comprensión. Seol-Hyu era igual.
Ver que se veía exhausta y apática solo podía significar. Descorché el champán un poco demasiado pronto. Se reprendió un poco a sí mismo y le habló con cautela. Supongo que te retrasaste un poco, ¿verdad? Sí, solo un poco. Fui al templo y también al Palacio Real, así que... ¿Estuviste esperando mucho tiempo? ¿El Palacio Real? Los ojos de Seol Hyu se abrieron más. ¿Está hecho? Bueno, algo así. Está bien. ¿Qué pasa con esa prueba? Esa cosa de la misión, entonces. Bueno, eso. Parece que tendré que, ya sabes, discutirlo un poco más. Por alguna razón, Cho-hon desvió la mirada. Seol Hyu palmeó el lugar en el sofá a su lado. ¿Qué pasó exactamente? Toma asiento aquí y háblame, por favor. No hay mucho que decir, en realidad. No es algo confirmado, de todos modos. Oh, ¿es así? Se veía desconcertantemente apática y eso, naturalmente, también le quitó todo el entusiasmo a Seol Hyu. Punto. ¿Tienes hambre? Si no, ¿qué te parece algo de beber? Cho-hon negó con la cabeza. Seol Hyu dejó de agitar ligeramente la botella de alcohol mientras su mandíbula casi caía al suelo. ¿Esta mujer rechazaba una bebida gratis? Algo así era completamente inimaginable. ¿Te pasó algo? No, nada en absoluto. Cho-hon volvió a sacudir la cabeza. No estoy de humor, ¿sabes? También me siento agotada. Ya veo. Si estás muy cansada, deberías descansar primero. Todo esto debió haber jugado en su mente porque dudó dónde estaba parada por un rato antes de que un suspiro de impotencia escapara de su boca. Lo siento. Susurró suavemente y se alejó lentamente. Seol Hyu la miró aturdido mientras entraba al dormitorio. ¿Acaba de decir que lo siente? Esa sería la primera vez que la escuchaba disculparse. Seol Hyu se quedó allí en silencio por un rato antes de abrir la boca. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Sin embargo, no recibió respuesta. Cho-hon parecía estar muy ocupada de repente. Cuando se despertaba por las mañanas, ella ya se había ido, y se convirtió en algo común verla regresar tarde por la noche también. No solo eso, ni siquiera se presentó en las instalaciones de entrenamiento una vez y, cuando se puso realmente mal, terminó sin verla durante un día entero. Pero cuando volvía a la oficina, le resultaba difícil acercarse a ella por la forma en que elegía sentarse sola. Apoyaba la barbilla en las manos mientras se preocupaba o de vez en cuando mostraba indicios de lo ansioso y presionado que estaba su estado mental. Él seguía preguntándole qué le pasaba, pero todo lo que obtenía a cambio era no es nada. No te preocupes. Algo pasó. Aunque se sintió un poco entristecido porque ella no confiaba en él, era cierto que las personas tenían problemas que necesitaban resolver por sí mismas. Seol decidió esperar pacientemente a que ella reaccionara y, en cambio, se sumergió en las rutinas diarias. Por las mañanas, entrenamiento físico, por las tardes, entrenamiento de habilidades y poder mágico. Y luego, dormir. Como una ardilla dando vueltas dentro de una rueda, continuó exactamente la misma rutina una y otra vez. Sin embargo, el tiempo continuó avanzando. Pasó un día, luego 2 días y luego 3, 4 días. Una semana después, Cho-hon ni siquiera se molestó en volver a la oficina. Nunca la había visto fuera por más de 2 días seguidos, por lo que naturalmente se preocupó bastante. Eso tampoco fue todo. No tenía idea de a qué tipo de misión se habían ido Dylan y Hugo, pero esos dos tampoco mostraron señales de regresar. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Ahora que la situación había llegado tan lejos, era natural que Seol Hyu comenzara a sospechar que algo andaba mal. Definitivamente tenía que haber algo sucediendo aquí de lo que él no estaba al tanto. Convencido de esto, no durmió esa noche y esperó en el sofá. Cho-hon regresó a la oficina durante el amanecer del 4.º día de su vigilia. Abrió la puerta con cautela y entró solo para que sus ojos se abrieran en un par de agujeros redondos. ¿Qué no estás en la cama?
¿Me estabas esperando? Lo siento, lo siento. Tenía algunas cosas que atender. Cho-hon tampoco era tonta. Continuó mirando furtivamente a Seol-hyu mientras él se sentaba en silencio en el sofá y la miraba. Era fácil ver que ella se sentía culpable por algo. Bostezo, estoy tan cansada. Hizo todo lo posible para no darse cuenta de nada y pasar junto a él, pero Cho-hon, su voz baja y silenciosa detuvo sus pies de moverse de nuevo. ven y siéntate a mi lado, por favor. Toque. Seol-hyu colocó su mano sobre la mesa de café. Tenemos que hablar. Capítulo 78. No quiero vivir así 2. Una escena un poco rica se desarrolló en el tercer piso de la oficina de Carpe Diem. Seol-hyu y sus preguntas afiladas como cuchillos sondeando continuamente la verdad, Cho-hon seriamente pasando por un pánico y agitando sus manos en negación. Si algún terrícola que conociera su verdadera personalidad, la que la hizo ser elegida como una de las 3 mejores en los 6 locos, viera este espectáculo, entonces esa persona probablemente se habría derrumbado por el peso del impacto mental al que sería sometido. Un rato después, finalmente dejó de interrogarla, y sus cejas arqueadas se suavizaron un poco. Entonces, definitivamente estás diciendo que no es un problema serio, ¿verdad? ¿Así es? Te digo que no es fácil subir a los rangos superiores. Aún así, me siento un poco excluido aquí, ¿sabes? Quiero decir, al menos, podríamos habernos puesto a pensar y tratar de resolverlo juntos. Hay un viejo dicho que dice que llevar una hoja de papel en blanco juntos es mejor, ¿sabes? Vamos, tengo que pensar en mi orgullo. Solo porque no puedo resolver un rompecabezas en un simple juego, ¿no es un poco vergonzoso pedir ayuda? Se supone que soy un nivel 4, ¿sabes? Cho-hon soltó una risita y rápidamente agregó algo más. Y además, solo quería hacer esto con mi propio poder, ¿ves? Para poder enderezar mi espalda y actuar con algo de orgullo cuando llegue a los rangos superiores. Por favor, no te pongas así y sé más comprensivo con mi situación, ¿de acuerdo? Ella se rió y le dio un puñetazo en la espalda. Las palabras simple juego le tocaron los nervios por alguna razón, pero mantuvo la boca cerrada. No le creyó, pero ahora que ella estaba saliendo así, no tenía mucho que decir. Lo tengo. Al final, Seol-hyu decidió dar un paso atrás. Cho-hon mostró signos de estar muy aliviada por eso. Aún así, si se vuelve demasiado insoportable, dímelo, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe? Puede que sea algo en lo que te pueda ayudar. Déjame probar mi suerte un poco más, por favor. Si no puedo resolverlo, entonces te preguntaré. Bueno, como dijiste, romper una hoja de papel en blanco es... ¿Cómo era otra vez? Llevar una hoja de papel en blanco juntos es mejor. Y también, solo puedes hacer un sonido cuando aplaudes con ambas manos. Seol-hyu formó una sonrisa amarga. Oh, ¿es así? Ah, cierto. Cho-hon se rascó la cabeza antes de lanzarle esta pregunta completamente inesperada. Oye, ¿no vas a ir a casa pronto? ¿A casa? ¿Por qué hablas de mi casa de repente? Ya sabes, solo. ¿No es hora de que vayas a ver lo que ha pasado hasta ahora en casa? Para nada, no quiero, no voy. Seol-hyu negó con la cabeza como si no hubiera razón para pensar en este asunto. Cho-hon lo miró fijamente durante un rato y suspiró suavemente. Lo tengo. Día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, Cho-hon mostró una actitud bastante relajada a la mañana siguiente. Desayunaron juntos e incluso participó en su rutina de entrenamiento matutino. Era como si estuviera pensando al menos un poco en él. Sin embargo, eso solo duró un corto tiempo. En algún momento de la tarde, recibió una llamada a través de su cristal de comunicación personal y salió corriendo de la oficina. Ni siquiera mencionó a dónde iba. De hecho, tenía tanta prisa que Seol-hyu ni siquiera pudo pensar en detenerla y preguntar. Definitivamente está escondiendo algo. Él estaba en medio de su agenda habitual de la tarde, pero decidió dejar de entrenar entonces.
Necesitaba toda su atención en entrenar sus habilidades así como su poder mágico, después de todo. Ya era difícil obtener cualquier tipo de mejora incluso después de enfocar cada pequeña fibra de su ser, pero ahora estaba sumido en todo tipo de pensamientos que lo distraían, por lo que era bastante imposible entrenar a este ritmo. ¿Debería ir a visitar a María para desearle lo mejor? Se sentía bastante disperso de todos modos. Aunque poco, se sentía un poco culpable por su situación también. Rápidamente arregló el primer piso y salió de la oficina él mismo. Ellos casi han terminado de construir su lugar también. Cuando estaba a punto de irse, se dio cuenta de que la obra del edificio al otro lado de la oficina estaba casi terminada. Seol Hyu se detuvo en un restaurante local para comprar un montón de comida y bebidas y se dirigió al templo de luxuria. Cuando pidió permiso para visitar a uno de los pacientes que tenían, la señora que trabajaba en el mostrador mostró una expresión profundamente conmocionada. ¿A quién has venido a visitar aquí? A María Yeriel. Eso es una locura. Incluso alguien como ella puede tener una visita. Vaya. La elegante mujer que vestía la túnica blanca de sacerdotisa murmuró para sí misma y levantó la mano en alto. Un sacerdote en prácticas que estaba barriendo la entrada dejó la escoba y se acercó al mostrador. ¿Podrías escoltar a este caballero hasta donde se encuentra la señorita SHT? ¿SHT Aria? No, quiero decir, ¿la señorita María? No entiendo. El sacerdote en prácticas respondió cortésmente y guió a Seol Hyu. El camino que tomaron era diferente al de la última vez, no se dirigieron a la zona residencial. En cambio, se adentraron en los terrenos del templo, donde el tránsito de personas era cada vez menor. Tras llegar a un oscuro y minúsculo pasillo, el sacerdote en prácticas confirmó la habitación y llamó con cautela a la puerta antes de salir corriendo de allí. Lo mismo ocurrió cuando escoltaron a Seol Hyu a la zona residencial. ¿Por qué todos salían corriendo después de llamar a la puerta? ¿Acaso practicaban la cultura de tocar el timbre antes de salir corriendo en este lugar? Seol Hyu pensó en todo tipo de cosas tontas en ese momento y alzó la voz. Señorita María, soy yo, Seol. No obtuvo respuesta. Solo escuchó un sonido suave y sutil de chic, chic, desde el otro lado de la puerta. Esperó un poco antes de abrirla con cautela. Voy a entrar. Creak. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación inesperadamente espaciosa. Estaba tan limpia y ordenada que casi se sintió culpable de intentar comparar este lugar con la antigua habitación de María. Y entonces, sus ojos se dirigieron a la cama blanca y a una niña de pequeña estatura que respiraba con dificultad tumbada en ella. Señorita María, Seol Hyu se sorprendió y se acercó rápidamente a ella para encontrar su pelo dorado completamente empapado en sudor. Tenía una toalla blanca en la frente y apenas consiguió abrir los párpados para mirarlo por el rabillo del ojo. Seol, ¿estás bien? ¿Te sientes muy mal ahora? ¿qué te trae aquí? No, no puede ser. Otro favor. De ninguna manera. Solo quería visitarte y desearte lo mejor. Eso es todo. ¿Desearme lo mejor? La voz de María, que sonaba como si estuviera precariamente equilibrada al borde de la vida y la muerte hace solo un segundo, mejoró de repente por mucho. Y entonces, cuando vio la comida que Seol Hyu había traído, la luz en sus ojos se transformó inmediatamente. Ark, me estaba preocupando por nada. Swiss. María agarró y tiró la toalla de su frente y se sentó rápidamente de nuevo. Se secó el agua de la cara con las mangas y luego arrebató la cesta de comida de sus manos. Justo cuando la expresión del joven se volvió completamente aturdida después de descubrir la botella de agua pulverizada en una mesa cerca de la cama, María dejó de rebuscar en la cesta de comida y le preguntó: ¿Dónde está mi bebida? ¿No me has traído una? Estás en recuperación, ya sabes. Así que no hay bebida para ti. Sin embargo, te traje una botella de jugo de fruta. ¡Ey! ¡Mierda!
¿Te parezco una niña? ¿Dónde está tu sentido común, hombre? Pero, pensé que eras una niña. Deja de ver, ¿quieres? Tengo la madura edad de 18 años, para que lo sepas. ¿A quién diablos llamas una maldita niña? Seol-hyu pensó por un momento, así que tenía 18 años, Todavía es una estudiante de secundaria, antes de ser golpeado en la cara por un enorme shock mental. Ella era equivalente a un estudiante de segundo año de secundaria en el sistema educativo de Corea del Sur, y aún así bebía como una maldita marinera. Tal vez, ¿es porque eres extranjero? ¿De qué demonios estás hablando ahora? HNG, ella resopló con disgusto y mordió un pedazo de pan con furia. Verla agarrar ese pan con ambas manos y solo mover su cabeza hacia la izquierda y derecha para arrancarlo de alguna manera le recordó a Seol-hyu a una nutria comiendo una almeja, y pensó que se veía bastante adorable en ese momento. Masticar, masticar, crujir, crujir. Las mejillas de María se hincharon mientras masticaba con atención antes de abrir la boca para hablarle. Bueno, todavía tengo que felicitarte, aunque... Quiero decir, deberías estar demasiado ocupado ahora mismo, pero aún así te tomaste la molestia de venir a verme y todo eso. Yo. Bueno, solo vine, ya sabes, por otras cosas. Quiso decir que había venido a desearle una pronta recuperación y también a construir una relación más amigable con ella. Jaja, por otras cosas, ¿verdad? María sonrió mientras seguía masticando. Espero que no me estés tratando como una ocurrencia tardía. No, en absoluto. No quise decirlo de esa manera. Bueno, supongo que no se puede evitar. Quiero decir, Carpe Diem debe estar pasando por un infierno ahora mismo, de todos modos. Sur. Anímate, ¿de acuerdo? ¿De qué estaba hablando, de repente? La tez de Seol-hyu palideció en un instante. Sin embargo, María estaba demasiado concentrada en comer el delicioso pan como para notar el cambio en su rostro. Ya que te tomaste la molestia de traer esto, los aceptaré con gratitud. Estoy bien ahora, así que deberías irte. Vi la cara de Cho-hon antes, y chico, no fue una broma, te lo digo. ¿Cho-hon? ¿Ella está aquí? Seol-hyu estaba a punto de preguntar de qué estaba hablando María, pero sus pensamientos hicieron clic en un instante. Se atrevió a adivinar y decir que ella sabía lo que él no sabía. Y también, ella estaba equivocada sobre otra cosa también. Bueno, vinimos por separado, ¿ves? Se suponía que nos encontraríamos en algún lugar aquí, en realidad. Por casualidad, ¿sabes dónde puedo encontrarla? Probablemente esté en la última habitación de este pasillo. Sonaba como si Cho-hon estuviera muy cerca. Seol-hyu se despidió diciendo que debía irse ya. María simplemente levantó la mano y la agitó. Sin embargo, en el momento en que salió de su habitación, sus pasos se hicieron más urgentes. La última habitación de este pasillo. La última habitación situada en el lado izquierdo del pasillo tenía la puerta ligeramente entreabierta y una franja de luz se filtraba por el hueco abierto. Siguiendo su intuición, apagó sus pasos y echó un vistazo al interior de la habitación. En primer lugar, vio a un par de personas dentro. Suaves murmullos de personas entraban y salían de su oído. Pero sus ojos errantes se fijaron en un solo punto. Era una cierta mujer acostada en la cama de enfermo. Tal vez ella sintió la mirada sobre ella porque su ojo izquierdo se movió y se fijó en Seol-hyu. En ese momento, se olvidó de respirar. ¿Agnes? Cynthia vio que Agnes estaba mirando en silencio la puerta y movió sus propios ojos en esa dirección. En ese momento, la puerta emitió sonidos de ser abierta de golpe. La atención de la multitud se dirigió inmediatamente hacia allí. Cho-hon, parada a un lado, se asustó de muerte. ¿Qué demonios? Señorita Agnes. Seol-hyu corrió hacia adelante sin dudarlo y se detuvo ante Agnes,
postrada en la cama. Su estado era realmente lamentable. Sin embargo, el metálico y amargo olor a sangre flotaba fuertemente en el aire y hacía que esa simple descripción fuera totalmente inadecuada para la situación. Toallas empapadas en sangre se encontraban abundantemente alrededor de la cama, y todo el cuerpo de Agnès estaba envuelto en gruesos vendajes. No solo eso, incluso su cara, con la única excepción de su ojo izquierdo, estaba también fuertemente envuelta. Si no fuera por eso, no la habría reconocido en absoluto. ¿Qué demonios le había pasado? Agnès era una poderosa asesina de clase arquera de nivel 6 a solo un paso de entrar en los rangos superiores. Era una de las peces gordas más grandes del paraíso perdido que incluso Kim Hanna le sugirió personalmente que se hiciera amigo de ella. Señorita Agnès. ¿Qué, señorita Agnès? Como un robot roto, Seol-hyu repitió las mismas palabras una y otra vez. Solo con mirarlo, uno podía decir lo que estaba sintiendo en ese momento, así que Agnès apartó la mirada y dejó escapar un gemido de su boca. Se había movido solo un poco, pero los vendajes envueltos alrededor de su cuello se tiñeron de rojo carmesí en un instante. ¿Quién demonios es este bastardo? Detente. Él no es un extraño. Este amigo también es miembro de Carpe Diem. La última voz también pertenecía a otra persona familiar. Era Ian, actualmente tumbado en otra cama de enfermo similar a la de Agnès. Levantó la parte superior del cuerpo y con un rostro amargado, se acarició lentamente la barba. Sus propias condiciones tampoco parecían tan buenas. Sin embargo, se veía bien en comparación con el aspecto de Agnès. Maestro Ian. ¿Cómo has estado? Entonces, ¿conseguiste resolver el misterio después de todo? Ian le guiñó un ojo. Seol-hyu se sentía demasiado confundido en ese momento. No podía entender qué demonios había pasado allí. Mientras tanto, Cho-hon se mordía el labio inferior con una mirada complicada en el rostro. Él le lanzó una mirada fulminante durante un segundo o dos, antes de desviar la mirada hacia otro lado. Esperaba que alguien, cualquiera, le proporcionara un contexto. Después de un tenso silencio, Cynthia, de pie con los brazos cruzados y los dedos índices tamborileando ligeramente sobre ellos, dejó escapar un largo gemido. Parece que una disculpa está en orden. ¿Una disculpa? Fue solo una palabra, pero Seol-hyu se sintió inmediatamente invadido por una sensación de ominoso presentimiento. Cho-hon no quería que te involucraras en este asunto, pero yo... No, Nin. Calla, Cho-hon. Este chico también tiene derecho a saber. Cynthia la reprendió con un gruñido bajo y estudió a Seol-hyu con unos ojos animales. Él se dirigió a ella inmediatamente. Por favor, dime qué pasó. Varios días atrás, en el tercer piso de la oficina de Carpe Diem. ¿Un ogro mutado? Dylan se quedó paralizado en medio de levantar su taza de té. Correcto. Es la noticia que viene de la Federación. Es la primera vez que lo escucho. ¿No se había aniquilado la raza ogro? Esta es una noticia caliente como el infierno, tan fresca como puede ser. Yo mismo no lo puedo creer, pero bueno, dicen que su situación ha empeorado mucho debido a la aparición del ogro mutado. Escuché que no pudieron defender su posición y que al final tuvieron que abandonar la fortaleza de Tigol. Tang. Dylan dejó la taza de té con brusquedad. Sí, no puedo creerlo. Algo raro en él, su mandíbula colgaba un poco por la sorpresa. ¿No era la fortaleza de Tigol uno de los puntos estratégicos más importantes para la Federación? ¿Pero la abandonaron tan fácilmente? Eso demuestra lo poderoso que es ese ogro mutado. ¿Qué demonios? ¿Cómo se llegó a esa situación? Los parásitos eran una raza que básicamente sobrevivía parasitando otras formas de vida. No importaba si era un cadáver o no, dependían de apoderarse y arrebatar el control de los cuerpos para apuntalar sus fuerzas de combate. Tanto la Federación como los humanos no eran idiotas.
Una vez que la alianza de hombres bestia fue destruida, o más correctamente, después de que los parásitos usaron sus cadáveres para parasitar y proliferar en cantidades masivas, las dos fuerzas restantes idearon una nueva estrategia. Y esa sería incinerar cualquier resto, ya fueran aliados o enemigos. Eligieron quemarlos a todos porque se convertirían en la fuerza de combate del enemigo si se les dejaba en paz. Sin embargo, la reina parásito tampoco se quedó sentada sin hacer nada. Como para burlarse de los esfuerzos de las dos fuerzas, creó existencias llamadas nidos. Originalmente, los parásitos como especie carecían de la capacidad de concebir y dar a luz. Nadie sabía qué tipo de brujería estaba involucrada en todo esto, pero bueno, los nidos actuando como madres embarazadas y los nuevos tipos de parásitos que nacían de esa habilidad sí que dieron un gran shock a las otras fuerzas. Eso solo ya era una fuente masiva de dolor de cabeza, pero ahora, ¿la raza supuestamente aniquilada de ogros también hizo su aparición? Probablemente esa PTA de parásito nos está diciendo que no se va a quedar de brazos cruzados mientras la situación actual se desarrolla. Fu Bob. Ciencia exhaló el humo del cigarrillo y continuó. Esa PRA probablemente está preocupada por una cosa. Nosotros y la Federación uniendo fuerzas. Eso sonaba plausible. Es posible que la Federación haya acogido a las hadas de las cavernas en su coalición, pero aún así, solo fueron capaces de aguantar a duras penas el ataque concertado de los parásitos. Y ese delicado equilibrio se estaba inclinando en su contra por la entrada del ogro mutado. Sin embargo, la historia podría cambiar si la Federación y los humanos decidieran unir fuerzas también. Aunque la humanidad era la más débil del grupo, estaba respaldada por los 7 dioses que representaban los 7 pecados, y junto con la introducción masiva de los terrestres, ya no podían ser despreciados tan fácilmente. Pero, viendo que la situación se había vuelto así. Parece que la Muipa está segura de sí misma después del incidente de la fortaleza Arden. Y entonces, nos ha mostrado una nueva solución para su problema. Esta es la primera vez que no quiero oír hablar de una solución. La fingida debilidad de Dylan provocó una rápida risita de Ciencia, pero ella continuó sin hacer caso. La Federación cree que la aparición del ogro mutado presagia algún tipo de evolución en la capacidad del parásito para dar a luz nueva vida. ¿Debería tomar esas palabras como que el número de nidos aumentará en el futuro y que también aparecerán nuevos tipos de parásitos? Lo último es correcto, pero lo primero no. Ciencia meneó la cabeza. Dylan. El tipo de evolución del que estoy hablando aquí no es la mejora de los rasgos innatos ya existentes de una especie. Entonces, ¿de qué se trata? Es el cambio en el método mismo. Dylan ladeó la cabeza como si no pudiera entenderlo. Los nidos son vistos como un artículo invaluable por los propios parásitos, ya que incluso las medusas, la llamada evolución final de su especie, nacen de esas cosas. Un nido nunca ha aparecido realmente en un campo de batalla antes, y se rumorea que no hay tantos para empezar. ¿Sabes por qué es así? No, no lo sé. Así es. Nadie lo sabe. Sin embargo, hay una razón para todo. Tal vez experimenten algún tipo de pérdida desconocida. Cualquiera que sea el caso, hay algo que aún no sabemos. Si no fuera así, los nidos habrían aparecido como un maldito ejército y nos habrían barrido hace mucho tiempo. ¿La conclusión? Los nidos no pueden ser producidos en masa. Sin embargo, ¿qué pasaría si la reina parásito empezara a pensar en ese problema de esta manera? La voz de Ciencia se elevó un poco al hablar hasta aquí. ¿Realmente hay necesidad de aumentar el número de nidos mientras se sufre de pérdidas desconocidas? ¿MM? Si estás hablando de la capacidad de dar a luz, puedes tomar prestados los cuerpos de otras especies, ¿no? La expresión de Dylan se congeló casi al instante. Ciencia, no hay forma. ¿Por qué no? ¿La capacidad de dar a luz? Ciencia formó una sutil sonrisa y se puso una mano en el pecho. Yo la poseo. Luego señaló a Agnes, que estaba detrás de ella. Agnes también la posee. Y, aunque no sean mujeres humanas,
Estoy segura de que el paraíso está prácticamente repleto de hembras fértiles. ¿No estás de acuerdo? Dylan negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. ¿Por qué piensas eso? La principal fuerza de combate de los parásitos es el ejército de cadáveres. Lo sabemos. Esas cosas toman un cuerpo y empiezan a controlarlo, claro, pero sigue siendo un maldito zombi y nada en su interior funciona ya. Pero entonces, ¿uno de sus órganos internos sigue funcionando? ¿Qué pasa si te atrapan vivo? Las palabras de vigorosa negación de Dylan se detuvieron abruptamente. Cynthia escupió el cigarrillo y continuó en voz baja. Por ejemplo, ser tomados como prisioneros. ¿Estás diciendo que hay prisioneros vivos? Dylan, deberías dejar de lado tu pensamiento negligente. El imperio, la alianza de hombres bestia, el número de naciones destruidas por los parásitos no es solo 1 o 2. Solo el número de especies que vivían allí, no podrás contarlo en absoluto. Y bueno, no creo que la reina parásito sea una imbécil que no conoce el concepto de tomar prisioneros cuando es capaz de devorar al dios principal de este mundo. Aún así, eso es solo una tontería. Dylan ahora parecía perdido. Incluso si decimos que tu suposición es correcta, ¿aún necesitas? También deberías descartar la idea de que los prisioneros sean solo mujeres mientras estás en ello. Cynthia habló, su tono casi entrando en el territorio del ridículo. Dylan ahora parecía no tener nada más que decir. ¿Y entonces? Capturar hombres y mujeres vivos, infectarlos con parásitos y transformar sus entrañas en lo que sea que quisieran. Y luego, Extraer todo el semen del macho hasta que esté muerto, y en cuanto a las hembras, embarazarlas repetidamente y hacerlas dar a luz. Vaya, solo imaginarlo me da escalofríos. Esta crisis es mucho peor de lo que cualquiera puede esperar, ¿sabes? Así es. Supongo que es hora de llegar al grano de mi visita. Cynthia descruzó las piernas y se inclinó hacia adelante. La Federación nos ha proporcionado esta información. La solución que se le ocurrió a la reina parásito esta vez no es un solo ogro mutado. No, son los Urkous mutados. ¿Urkous mutados? Correcto. A diferencia de los Ougers, puedes producir en masa la raza de los Urkous. Hay bastantes crías cuando nace una camada, y la carga sobre el cuerpo materno es baja, y para colmo, pueden convertirse en una fuerza de combate viable muy rápidamente. O eso dicen. ¿De qué diablos se trata ahora? Escúchame. El ejército de parásitos que se ha apoderado de la fortaleza de Tigol decidió no aprovechar su ventaja. No, decidieron quedarse quietos y esperar su momento. No solo eso, incluso desviaron a algunos de sus efectivos hacia las regiones que limitan con el territorio humano. Sin embargo, aún no han invadido. ¿Qué significa esto? Mierda. Dylan cerró los ojos con fuerza. La Federación cree que el enemigo ya posee la capacidad de producir en masa. Si nos sentamos y simplemente no hacemos nada, pronto veremos el torrente de Urkous mutados en cantidades realmente absurdas invadiendo esta misma tierra. Fortalecer sus fuerzas militares cambiando su método anterior si tal plan se convierte en realidad, no tendría sentido que la Federación y la humanidad unieran sus fuerzas. No, incluso podrías decir que todos los sueños y esperanzas se perderían por completo. Y una cosa más. Las instalaciones para producir en masa a sus soldados están distribuidas uniformemente alrededor de nuestras fronteras. Entonces, ahora, ¿puedes finalmente adivinar a dónde voy con esto? En pocas palabras, producirían en masa a los orcos mutados prescindibles e invadirían a los humanos con ellos, mientras que la fuerza principal de los parásitos se concentraría en la Federación. Fue en este punto que Dylan se dio cuenta del propósito de la visita de Cynthia a su oficina. Entonces, ¿qué han decidido hacer los 7 reinos? Ya están haciendo su movimiento. Aramark no es una excepción. Tenemos que destruir una de las instalaciones. ¿Y el ejército? ¿No lo dije antes? Los parásitos han trasladado algunas de sus principales fuerzas de combate y las han colocado en varios lugares cerca de los nuestros. En el momento en que el ejército de Aramark intente algo, serán devorados en poco tiempo.
Y entonces, ¿la conclusión es? Elige a las mejores personas talentosas para formar un pequeño escuadrón de élite e infiltrarse en su campamento. Eso es todo. Dylan se frotó la cara. Maldita sea. Te digo, me gustaría participar en una misión que no ponga en peligro mi vida de vez en cuando. Jeje. Siento exactamente lo mismo. En cualquier caso. Como este asunto requiere nuestra prisa, Agnes ha sido elegida para actuar como la líder. Y de la realeza, participarán el viejo Cascarrabias y la Ludpink. También. Dylan estuvo escuchando en silencio hasta entonces, antes de abrir la boca. Por casualidad, ¿puede Hugo participar también? ¿Hugo? Estaba pensando que podría necesitar un guerrero con el que esté sincronizado. Pues. Supongo que a la altura de Hugo, debería estar bien. Haz lo que quieras. Cynthia se encogió de hombros. Ah, ¿y también? Dylan finalmente levantó la taza de té frío de nuevo y lanzó otra pregunta. ¿Dónde está ubicada esa instalación? Y bueno, de alguna manera evitaron las patrullas y se acercaron a su objetivo, pero luego... Cynthia finalmente terminó su larga explicación y miró a Agnes en la cama, antes de tomar una larga inhalación del humo de su cigarrillo. En pocas palabras, la misión fue un espléndido fracaso. Solo 2 personas lograron regresar. Eso es lo que pasó. Y aquí estaba él, esperando lo mejor también. Los rostros de Dylan, Hugo y Teresa Haase revolotearon momentáneamente en el cerebro de Seol-Hyu. Sintió que su corazón se desplomaba y preguntó vacilante. Eso significa que... No podemos llegar a esa conclusión, todavía. Ian intervino en ese momento. Lo he visto con mis propios ojos. Los orcos mutados estaban deambulando. Eso significa que el enemigo sí posee una instalación para producir en masa. Ian desdibujó el final de su frase, pero Seol-Hyu no necesitaba escuchar el resto para entenderlo. Podrían estar retenidos como prisioneros. No puedo estar completamente seguro de ello, pero correcto. Ian formó una expresión irónica. El equipo de expedición estaba cerca de su destino, pero fue descubierto durante su infiltración y tuvo que luchar para salir del asedio de las fuerzas enemigas que aparentemente se precipitaban desde todos lados. La única razón por la que Ian logró volver con vida fue gracias a Agnes. Si no hubiera sido por su lucha desesperada, estos dos no habrían podido superar el asedio ni sacudirse la persecución del enemigo. Sin embargo, Agnes seguía siendo un ser humano al fin y al cabo, y no podía hacer mucho más. Ya estaban luchando contra una fuerza abrumadora, y simplemente carecía de la capacidad para rescatar a todos los demás cuando los miembros del equipo de expedición se habían separado. Tras un breve silencio, Seol-Hyu planteó su opinión. Tenemos que rescatarlos, ¿no? Estamos aquí para discutir ese problema. Ian respondió primero. Incluso dejando a un lado la misión en sí, por supuesto que queremos rescatarlos de alguna manera. Pero, entonces, ¿por qué? Pero, ¿cómo? La cabeza de Ian vaciló mientras una expresión indescriptible nublaba su rostro. Básicamente formamos el mejor equipo posible en Aramark y, aún así, fracasamos. Y como ya nos descubrieron una vez, la seguridad debería haberse reforzado aún más. A menos que nos arriesguemos a la aniquilación total y vayamos a un asalto frontal, calculamos que las posibilidades de rescatarlo son casi nulas. Incluso el asalto frontal presentaba un problema. Las diferencias entre el ataque y la defensa eran tan grandes como el cielo y la tierra. Los humanos nunca habían tomado la iniciativa de atacar primero desde que comenzó la invasión. No solo eso, sino que ya estaban en una situación difícil tratando de defenderse. Pero ahora, ¿iban a atacar el campamento enemigo? Ya era desconocido si el asalto se materializaría siquiera, e incluso si lo hiciera, no sería muy diferente a entregarse a las fauces abiertas del tigre. ¿Y qué hay de la cooperación con la Federación? Ya lo pensamos. Fueron ellos los que nos dieron la información, para empezar, por lo que deben tener sus propios escuadrones de infiltración, pero
Ian reflexionó profundamente durante un tiempo, antes de negar con la cabeza. Lo más probable es que hayan sufrido enormes pérdidas tratando de defenderse hasta ahora. Más importante aún, a juzgar por el hecho de que tuvieron que renunciar a la fortaleza de Tigol, deberíamos considerar que la Federación también lo está pasando muy mal. Seol-Hyu apretó los puños inconscientemente. Hasta este punto, ¿las diferencias en la fuerza eran tan grandes? ¿Significaba eso que no tenía más remedio que mirar desde la barrera mientras se chupaba el dedo? La sensación de estar entre la espada y la pared nunca había sido tan real en mi vida. Todavía estamos tratando de encontrar una manera, pero no podemos encontrar una respuesta. ¿Qué debería hacer? Seol-Hyu revisó desesperadamente sus recuerdos. Desafortunadamente, no había forma de que recordara el contenido de un sueño que había tenido hace tanto tiempo. Debería haber anotado todo tan pronto como me desperté. Si tan solo alguien como Soong Si-jun todavía estuviera aquí. El abatido Ian se lamentó con una voz sin energía. Fue entonces cuando Seol-Hyu volvió a abrir la boca. ¿Dónde? ¿MM? ¿Esa instalación? ¿Dónde está ubicada? Ian no respondió inmediatamente, sino que optó por buscar la respuesta de Cho-hon. Sin embargo, aunque ahora parecía muy infeliz, ella seguía sin decir nada. No, simplemente chasqueó la lengua y evitó el contacto visual. Ian adivinó lo que estaba pensando y habló con cautela. Seol, debo enfatizar que este no es un asunto en el que puedas interferir. No es posible, y no debería serlo. Maestro Ian. Por favor, no me malinterpretes. No estoy menospreciando tus capacidades. Sin embargo, tanto los eventos del Bosque de la Negación como la defensa de la fortaleza de Arden fueron un juego de niños en comparación con este. No, más importante aún, este asunto podría ser el evento que cambie la historia a partir de ahora. ¿Todavía puedes decirme la ubicación, no? Ian se humedeció un poco los labios. Se tomó un tiempo para decidirse, antes de... Bueno, si es solo la ubicación. Habló con una expresión de impotencia. Está en el Ducado de Delpinion. Y, en ese momento... Es el laboratorio real. Los ojos de Seol-Hyu brillaron intensamente.